Hangar 24, despegando hacia el sueño de volar. Sean bienvenidos a un capítulo más de Hangar 24, mi Capi. ¡Mi Capi! Capi Ernesto, hoy nos acompaña un capitán, sorpresa, o un invitado, ya estuvo por acá. Pero con un temita ahí bastante vacilón que él nos va a explicar y nos va a apoyar ahí con todo el tema. Ahí adelantándoles un poquito de todo, pero hoy oficialmente en el capítulo número 9. Y ya no hay equivocaciones. Y ya ahora sí, ¿cierto? Ya oficialmente ya decimos cuál es el número que es. Ya lo verificamos, ya sabemos que ese efectivamente es. Ya les traemos ahora sí el dato correcto. Dato oficial y correcto, totalmente comprobado. Y es que bueno, también nosotros nos enredamos un poco, Capi, porque en realidad hemos subido 10 con este, pero es que el primero no cuenta como número porque el primero era el piloto. Pero y luego entonces era como el episodio 0. Es que yo nunca he hecho una cuenta de 0. Siempre he hecho 1, 2, 3, 4, 5. Pero es que nunca hemos hecho una cuenta con 0. Sí. No hemos fue enredado, yo creo que 0, pero no importa, ya solucionamos ahí. Podríamos hacer esto, no sé, tal vez lo pongo ahí como, ¿verdad? En los créditos, que sea como sorpresa, porque podemos hacer como esos podcasts que borran un episodio y es como, ¿qué pasó con el episodio tal de ese podcast? Exacto. Toda la conspiración en cuanto a qué pasó con el episodio. No desmonetizó YouTube y nos lo borró. Entonces le podemos poner nos van 10, a demandar. Le ponemos 10 a este y entonces el misterio del episodio 9 de Hangar 24. Que solo muy pocos lo van a conocer. Si ven este video y el número 0. Pero bueno, entonces seguimos. Capi, hoy con el briefing del día vamos a tener la sección de noticias. Okay. Noticias internacionales muy positivas. Traemos las noticias de hoy. Claro. Las traemos positivas. Sabemos que durante la semana han pasado sus sucesos ahí un poco tristes y demás, pero en ese canal tratamos de sacar todas las noticias más relevantes, ¿verdad? Y positivas y demás, relevantes en aviación. Y un tema bastante bonito, creo que es un tema hasta para nosotros como pilotos o estudiantes pilotos, es algo que uno se pregunta, si me pasaran el aire, totalmente, todo va a estar bien. Correcto. Y el tema es, ¿puede volar un avión con fallo de motor? ¿O qué pasa? Se precipita, se cae inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que también es algo cuando uno comienza a estudiar en esta carrera, es como, bueno, sé que puede ser una emergencia real, ha pasado durante la historia de la aviación muchas veces, pero ¿qué haré yo cuando me pase a mí si me llega a pasar una emergencia como esta? Que uno siempre espera que no, ¿verdad? Que dentro de las mejores posibilidades y suertes, que recordemos que, digamos, dentro de una estadística, digamos, un fallo así o una emergencia grave, sucede 1 de cada 4 millones de vuelos. Es muy poco Sin probable. Embargo, hay millones de vuelos al año y al día y demás. Entonces, que si le topa la suerte a uno, ¿qué hacer y qué puede pasar durante ese lapso de proceso de emergencia? Y no creas, yo siento que para muchas personas esto es como una respuesta muy obvia, ¿verdad? Tal vez personas que ya están más involucradas en el medio, pero realmente a mí me lo han llegado a preguntar. Sí, no, por supuesto. Vamos a ver, mi mamá cuando nos fuimos de viaje, la primera vez que ella se montó en un avión, claro. Obviamente, si ella nunca ha conocido, nunca se ha montado, ejemplo, la pongo ella ejemplo, va a tener esa duda de como, por supuesto. ¿qué pasa si esto deja de funcionar el motor? Claro. O sea, porque nos hacemos a la idea que el avión es como un carro o una moto. Sin el motor no camina. Claro, no camina. No hace nada. Entonces, obviamente, un pasajero, alguien que está iniciando en esto o que realmente no tiene tema de aviación, nada más que me monto, pago un boleto, voy a otro país, etcétera, y también se hace esa pregunta como, ¿y si llega a pasar? Correcto. ¿Qué hacen los pilotos en ese caso? Y para eso estamos aquí, sus 2 estudiantes de aviación de confianza, para resolverle todas estas dudas. Me gustó. ¿Te gustó? Bueno, para traerle todas estas respuestas a sus dudas, ustedes ya saben, déjenos ahí en los comentarios también si ustedes tienen alguna otra duda, alguna inquietud, alguna duda que se diga, mira, eso no lo sabía, o hablen de este tema también, algo que ustedes quieran compartirnos acá en las imágenes en la parte de Instagram o acá debajo del canal también. Correcto. Pero bueno, mi Capi, yo creo que nos brincamos ya ahora sí oficialmente el briefing del día y pasamos a la siguiente sección, la sección de noticias. Adelante, Capi. Entonces, voy yo con la primera. A la sección de noticias, vámonos.
Ahora sí, vamos entonces con la primera noticia. Dice, aceleración global hacia combustibles sostenibles. Eso es un tema bastante importante, dice ¿verdad? Bastante bien. Y que de hecho hace bastantes años ya se está empezando como a hablar sobre esto. Pero ya le cuento, mi capi. Dice, la aviación mundial está entrando en una etapa decisiva hacia la descarbonización. Nuevas políticas internacionales están impulsando el uso de combustibles sostenibles con apoyo de organismos globales como la OASI. Excelente. Está muy importante, ¿verdad? Porque los primeros aviones eran aviones que consumían demasiado y quemaban demasiado, que inclusive quemaban demasiado aceite también. Y el control de emisiones, correcto, no le daban tanto la importancia, no era algo como un tema como enfático, decir, ok, vamos a crear esta máquina y necesitamos como hoy en día que sí cumplen ciertas regulaciones de consumos de combustible, contaminantes, cómo se tratan esos contaminantes que lo crea el mismo motor para tratarlos antes de que salga por el escape, etcétera. En esa época, más atrás, hablamos de 50 años para atrás, no era algo tan relevante. Y como dice usted, sí, exacto, no se le daba tanto la importancia. Inclusive yo recuerdo, por ejemplo, que a uno en la escuela, no sé si a usted le pasó, fijo sí, porque somos muy contemporáneos, pero le decían a uno que el agua era un recurso inagotable. Sí, claro. O cuidémosla, que la tratemos, digamos, de pero que nunca se iba a acabar. Ahora eso cambió. Exacto. Lo mismo con las nuevas tecnologías y demás. Vemos prácticamente ve los motores Neo. Todo lo que buscan esos motores, las nuevas actualizaciones, es bajar totalmente lo más posible el consumo de combustible. Han logrado hasta reducir del consumo promedio hasta un 25%. Claro. Bajando consumo, bajando emisiones. Vamos a ver, una turbina de un avión son miles de toneladas en un viaje, lo que consume, muchas toneladas de combustible. Es más, solo en un arranque, ¿cuánto no pueden consumir? En un trayecto de taxeo pueden ser hasta 300 kilos de combustible que pueden gastarse solamente en un recorrido corto. Entonces, imagínense la cantidad de combustible que se quema, cuánto contaminante se puede crear en ese momento. No, por supuesto, ¿verdad? Es que si, como dices vos, si lo hacemos por volumen, ¿verdad? Por volumen, y no solo estamos hablando de un avión. ¿Cuántos carros pueden consumir lo que consume un avión en el arranque, por ejemplo? Solamente en el arranque, claro, correcto. En ese caso, lo que está buscando estas tecnologías o las nuevas organizaciones, digamos, buscando la descarbonización completamente, trata de evitar ese exceso. Siempre va a haber, o sea, no es que se está eliminando al 100%, sería un éxito. Que hay una noticia ahí, está de por medio ahí, que no quiero adelantarla, pero solo sería la única forma que se logre un 0% con esa noticia que ahorita vamos a hablar. Ahorita vamos a discutir sobre la fiabilidad de esa tecnología, pero bueno, dice que este cambio no solo se está dando por la presión ambiental, ¿verdad? Que ya lo conversamos, sino que también representa una transformación estructural del sector, alineando a aerolíneas, gobiernos e inversionistas hacia una meta común, que es emisiones cero. Emisiones cero, correcto. Pero bueno, mi capi, entonces, yo creo que está reforzado con la noticia que ya casi vamos a tener. Entonces, si quiere, la vamos a tirar. Cuénteles la segunda. La segunda dice así: las mujeres siguen ganando espacio en la aviación. Lo vimos en el episodio pasado, en el especial del Día de las Mujeres. En el marco del crecimiento de la equidad de género, una aerolínea en India alcanzó un hito histórico. Más de 1,000 mujeres pilotos activas. Wow. 1,000 mujeres. Representando el 17.5% de su planilla total de pilotos y digamos todos los que trabajan en la misma. Una cifra muy superior del promedio mundial. Claro. Además, a nivel global, aunque las mujeres aún representan alrededor de un 6% de los pilotos, la tendencia sigue en aumento gracias a programas de formación y becas y mentorías. Claro. Como hablábamos en el episodio anterior, ¿verdad? Al final de cuentas, esto no debería tratarse, ¿verdad? De ningún género ni nada por el estilo. Es de capacidad, de disciplina, de estudio, porque no marca un género el decir, porque soy, no sé, hombre, soy pilotazo. Claro. No, hay excelentes pilotos mujeres que de verdad son una completa eminencia en el aire. No solo en el aire. Sí, lo vimos prácticamente. Y si ustedes ven el episodio pasado, que los invitamos, si no lo han visto, por favor véanlo para que nos crean lo que estamos diciendo. Son personas que realmente son de admirar. Totalmente. Y no estamos hablando que por género y demás, sino que son una inspiración. Claro. Además que estamos viendo que ahora una aerolínea que digamos que tenga esa mentalidad de tener muchas mujeres, ojalá que todas las aerolíneas a nivel mundial tengan esa misma temática. Y curioso porque está sucediendo en India y, a ver, yo considero, mi opinión personal, que India tal vez no es como el país más abierto en cuanto a temas culturales hacia la mujer, digamos. Correcto. Entonces, bueno, inclusive, ya eso es un paso histórico a nivel país. Totalmente. Es algo también de admirar.
que esta aerolínea esté tratando también pues de romper, ¿verdad? Esos paradigmas a nivel cultural, a nivel mundial, y que ojalá, como decimos acá y lo acabo de decir, que ese se copie. Claro, que todas las aerolíneas y en cualquier trabajo. Aquí es que nosotros hablamos generalmente de aviación, pero espero que igual en cualquier profesión, cualquier área también sea exactamente igual. Totalmente. Y ahora sí, con la noticia que se une. Contestando la primera, que dijimos que la única forma de ser cero emisiones, entonces Capi, por favor, adelante. Claro que sí, dice, la aviación eléctrica da pasos firmes. En Europa, dice que un proyecto de aviación eléctrica completó más de 120 vuelos de prueba, cubriendo miles de kilómetros en operaciones reales de carga. Y dice que este avance demuestra que la aviación eléctrica ya no es solo una idea futurística, sino una alternativa concreta para vuelos regionales más limpios y eficientes. Eso sigue en prueba. Como lo estamos diciendo en la noticia, no es algo que va a pasar mañana. Correcto. Ya la tecnología y demás en aviones totalmente 100% eléctricos, pero que se hayan hecho pruebas y sean pruebas exitosas, indica que al nivel futuro ya tenemos carros eléctricos desde hace mucho, pero ya es una tecnología que ya ahora se está arraigando más al diario vivir de las personas, ¿verdad? Ya no es como que, mira, un vehículo eléctrico, eso cómo será. No, ya ahora hay agencias y todo que se dedican solo a vender carro eléctrico y es un éxito. Claro. Motos, bicicletas, etcétera. Ya ahora viéndolo en la parte de transporte aéreo, ¿qué es lo que decimos? Ahí sí se eliminaría completamente la parte de emisiones, ¿verdad? Claro. También, eso es una parte importante. Lo que hay que ver es la eficiencia. Claro. Qué tanto recorrido de distancia, qué tanto demás, pero para eso están las pruebas a nivel de, por decirlo así, laboratorio, para ver qué tan eficiente y si realmente es el paso a seguir en este tipo de transporte. Y como lo vimos, realmente, bueno, las pruebas van bastante bien. 120 vuelos ya han hecho y de carga. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, como decís con los vehículos, creo que primero se hay que hacer una transición. A transicionar. Eso es una transición. Con los híbridos. Ajá. Yo no sé si tal vez en un avión por cuestiones de peso podrán poner dos sistemas, el eléctrico y el de combustión, digamos. Habría que ver, ¿verdad? Por cuestiones de peso y todo esto, como en los carros híbridos, digamos. Pero yo podría imaginar que tal vez, cuidado, como por ahí podrían dar la transición, ¿verdad? Correcto. Como tener esa doble seguridad, porque al final de cuentas, como hemos mencionado en algunos episodios, en aviación siempre hay como un backup del backup. Ajá, correcto. Entonces siempre hay como sistemas dobles o inclusive triples que hacen pues más segura la operación. Puede ser, ¿verdad?, que por ahí vaya, pero bueno, hay que estar muy pendientes de cómo va el avance. Igual como dice el Capi Kevin, no creo que esto sea como un tema de que ya mañana vamos a tener aviones totalmente eléctricos y que sea así la norma general. Pero bueno, es un avance. Es ¿verdad? un paso a seguir. Vamos a ver. Todo sigue evolucionando. Totalmente. Todo sigue en curso, todo sigue además en pruebas. Pero el día de mañana nos dará la noticia ya real, la sorpresa como tal. Esperemos que de verdad, al menos uno tal vez viéndolo de esta forma, si solamente en el área de carga va a funcionar. Claro. Pero ya eso es un gran avance. Ya es un avance, y como decíamos, al final de cuentas son pues menos emisiones, ¿verdad? Correcto. También los vuelos de carga representan un porcentaje importantísimo de los vuelos a nivel mundial. Entonces, bueno, siempre un 1% mejor es un avance, y bueno, ya por lo menos vemos que se tiene la ruta clara para seguir por ahí y pues implementar este tipo de motores, ¿verdad? Y en la siguiente noticia, crecimiento global de infraestructura y conectividad aérea. Países como la India, volvemos a la India. País, está liderando una expansión agresiva de infraestructura, duplicando su número de aeropuertos en la última década y proyectando cientos de más de ellos en los próximos años. O sea, todavía van a expandir muchos más. Okay. Esto viene acompañado de una fuerte demanda de pilotos, nuevas aerolíneas, modernización tecnológica, consolidando a la aviación como motor clave del desarrollo económico global. Buenas noticias. Claro. Buenas noticias, porque la parte que más me gusta es demanda pilotos. Esa es la parte más. Esa es la parte que más me emociona, porque yo digo, pucha, ahorita donde sea, donde me llamen, en la India. ¿Será que nos vamos a la India, Capi? Yo vuelo donde sea, no me importa. Mientras me presten un avión, yo vuelo. Voy a tener que meter esa musiquilla ahí, me gustó. Pero bueno, esas fueron las noticias de hoy. Noticias positivas, noticias bastante bonitas y variaditos. Variaditos. Esperemos les hayan gustado estas noticias. Y ahora sí, Capi,
Otra Plato vez, fuerte. como lo hicimos en el episodio que de hecho fue el padrino de este proyecto. Estuvo en ¿Fue el episodio o el 1. 2? Yo creo que fue en el 1. Ojalá que no nos esté escuchando. Sí, ojalá que no, pero yo creo que fue en el 1. Yo creo que fue en el 1. Ahorita Sí, lo sí. vamos a checar ahí ese dato. Pero es el padrino. Lo más importante es que fue el primer invitado. Eso es socio fundador. Exacto, justamente. Nos ayuda siempre en el staff, siempre está aquí con toda la actitud y hoy viene súper dispuesto también a aclararnos un montón de dudas y a enriquecernos con toda esa sabiduría que tiene. Entonces, Capi, otra vez con la magia de Con la la edición. magia de la edición. Vamos a traer Tambores. Y ahora sí, va a aparecer con la magia de la edición, mi La Capi. magia de la edición, la magia del cine. 1, 2, 3. ¡Tarán! Mi Capi. Capi Ronnie. Todo bien. Bienvenido una Muchas vez gracias. más. Confirmado, fue en el capítulo 1. Sí, En el capítulo bueno, 1 pues, de cómo ingresar a una aerolínea. imagínense. Ah, sí, Bueno, cierto. sí, bueno, Eso fue el año pasado. El año pasado. Eso fue hace ratito, sí. Imagínate. 4 meses. Por ahí, yo creo. 4 o 5 meses 4 tal vez va a 5 cumplir meses esos por 5 ahí. meses prácticamente que tuvimos acá el honor de tener al Capi Ronnie, actualmente copiloto de Sansa, recordemos esa parte muy importante, y Ahí estamos. piloto instructor de ambos. también. Correcto. Entonces eso es algo bueno acá. De ambos y de muchos de los estudiantes de aeroformación que han tenido el placer de pasar por la instrucción del Capi. No, el placer siempre fue mío. Por supuesto que va. No, pero aquí estamos nuevamente. Muchísimas gracias ahí por volverme a tomar en cuenta. No, Encantado por ahí. supuesto, siempre. Y no sé, cuéntame un poquitito de lo que vamos a conversar hoy. Vea, Capi, ese es un tema que tal vez hasta nosotros pudimos habérselo preguntado en su momento cuando estábamos ahí pollitos en esta parte. Seguimos aprendiendo, es obvio, somos estudiantes Totalmente. todavía, Todos estamos pero aprendiendo siempre. Capi, ¿qué pasa si un avión en vuelo se le va el motor? Eso. Nos caemos como un piano, como un ladrillo, nos caemos como un avioncito de papel. No, por supuesto que no. Correcto. Bueno, aquí sería volver a retomar aquellas clases de aerodinámica, ¿verdad? Pero... Que de hecho hablamos un poquitito por ahí en algún Sí, episodio sí, también. sí, ya un ¿Fue el episodio. episodio? No, el pasado fue el de la mujer. El antepasado. Creo que el antepasado, fuimos, por ajá, ahí. ¿por qué vuela un avión? Eso fue Exacto. en ese video de cómo vuela un avión. Fue por ahí el episodio 4 o 5, sí, por ahí. Bueno, yo creo que de ahí nace la respuesta Claro. a esta pregunta, ¿verdad? Recordando un poquitito la parte aerodinámica, recordemos que los aviones vuelan justamente porque tienen alas. Correcto. ¿Verdad? Es lo que eso nos genera, esa fuerza de sustentación que impulsa el avión hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, los motores se ocupan, pues por supuesto que sí, porque necesitamos esa fuerza hacia adelante, el empuje, Claro. ¿verdad? Que Para nos poder ayuda desplazarnos. Prácticamente esto Claro. es para desplazarnos. para el desplazamiento, Ajá. para que se pueda llegar a generar esa sustentación también, pues como decían antes o por ahí escuché, el avión estando en tierra, pues él tiene sus alas, tiene sus motores, pero no está volando, Pero solo no porque vuela. sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, Claro. se ocupa ese empuje para que se vaya generando la sustentación. Entonces, ya considerando este escenario en donde el avión ya se encuentra en vuelo, ¿verdad? Tal vez ya perdemos ese empuje, ¿verdad? En el caso, pues, una falla de motores, que es un poquitito hablando del tema, ¿no? Esa falla de motores, pues el avión no va a caer así, pues, como un piano, como dijiste, sino que él sí se va a mantener lo que se llama planeando. En un ¿verdad? efecto de planeo, correcto. Correcto, justamente pues porque las alas, a pesar de que ya tal vez no tengan ese empuje, pues lleva ese movimiento de inercia y demás que le va a permitir pues seguir planeando como tal, generando esa sustentación para que él se mantenga en el aire. Entonces, pues como tal, el avión no se va a desplomar, sino que él sí va a seguir pues ahí planeando, que al final de cuentas vamos a ver, pues sí, el avión viene ahí para abajo, pero de una manera controlada. Lo podríamos ¿verdad? decir que estamos cayendo con estilo. Cállate con Básicamente, este. ahí, haciendo referencia a Toy Story, sí. No, totalmente, ahí uno va, pues, planeando, controlando el avión, ¿verdad? En un descenso. Un descenso controlado. Pues, ¿verdad? Hacia la superficie, en este caso, ¿verdad? Que, pues, en el caso ideal es buscar el terreno más apto. En un ¿verdad? aeropuerto, una Para pista que poner sería el terreno avión. más apto, ¿verdad? Sí, ya después. Ya después de ahí. Sin fin de decisiones que Claro. uno tiene que tomar, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la experiencia y todo, ¿verdad? De lo que va haciendo que uno, pues, vaya tomando esas decisiones y las mejores. Mi Capi, en un principio fundamental, usted nos podría dar como un paso a paso, digamos, que esto de hecho se hace en el briefing antes del despegue. Ajá. Usted nos podría dar un paso a paso de qué se debe hacer si tenemos un fallo de máquina. Que hay 3 pasos, desde que estamos hablando, desde un inicio, desde la carrera de despegue, hay varias fases en las que usted puede retomar, es decir, si tengo fallo de máquina, ¿qué hacer en esos 3 pasos? Bueno, tal vez digamos, ahí hay 3 escenarios. Hay 3 escenarios. ¿Verdad? Y tal vez hablemos así con la instrucción del Cherokee, ¿no? De aviones un poquito más de instrucción.
pues siempre consideramos el fallo antes de la velocidad de rotación, Ok. ¿verdad? Y pues por el momento seguimos en tierra, el avión no ha alzado vuelo como tal, no ha generado la suficiente tentación, y ya sea por una falla, alguna mala indicación, pues ahí lo mejor es, si ya estamos en tierra, pues quedarnos en Detenernos tierra, en ¿no? tierra. Correcto, detenernos. En principio, pues si ya tenemos una falla de motor como tal, pues, ya no está generando potencia. Igual en pero- teoría no rotaría. no rotaría. estamos antes de la velocidad de correcto. rotación. Ya pues él se va a empezar Sí. a desacelerar Claro. porque ya perdimos esa fuerza de empuje. Entonces pues inmediatamente pues poner la potencia en mínimo, detener el avión y ya después ir con más calma, ¿verdad? Y una vez que se controla el avión en tierra, ir pasando los checklists, ¿verdad? Ok. Sobre todo en este caso pues serían los de emergencia como tal. Luego consideramos la otra falla, que sería la falla después de la velocidad de rotación, pero con pista remanente. Tal vez ahí para crear un poquitito más de contexto en lo que es la pista remanente, ¿verdad? Pues pongámoslo así, en 1 kilómetro de pista, yo ocupo 300 para que el avión alce vuelo, ¿verdad? Pues me queda un remanente de 700 Ok. metros, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar ese remanente para volver a aterrizar, ¿verdad? Si tenemos una falla después de la velocidad de rotación. Esto es ¿verdad? importante, ya el avión en esta fase, cuando hablamos después de rotación, es que ya vamos prácticamente en el aire. Sí, ya Tal vez ahí- no una altitud tan alta, pero ya el Correcto. avión despegó sus llantas o el tren de aterrizaje del suelo y ya estamos en una fase que ya estamos despegando. Correcto, sí, ya íbamos pues en el aire como tal, ¿verdad? Y el último escenario, ¿verdad? Que tal vez, tal vez no por decir el más drástico, pero sí No el más favorable. no Sí, no es el más favorable, No es el más ¿verdad? favorable. Que complica un poquitito más las cosas. De hecho, como que va subiendo la intensidad y la complejidad de Es cuando, bueno, igual despegamos, ya estamos en el aire, estamos alzando vuelo, ganando altitud, etcétera, etcétera. Evidentemente el avión se va desplazando y esa pista pues ya no nos queda. Ya no nos queda. Y tener un fallo en ese punto, ¿verdad? Pues es un poquitito crítico en el sentido de que estamos a baja altitud, tenemos que tomar decisiones un poquitito pues más rápido, ¿verdad? De qué hago con el avión, si tengo suficiente altitud para regresar y aterrizar en la pista contraria, si habrá algún terreno óptimo, ¿verdad? Ojalá, no sé, tal vez un buen potrero, ¿verdad? Pensaría uno, pues, ¿verdad? No sé, o sea, buscar un el lugar terreno más donde- ideal. En lo ideal, ojalá después de no tener pista remanente, adelante, sean varios kilómetros y demás, o cerca del aeropuerto donde nos pase la falla, que haya un claro. Claro. Sí, claro, donde uno diga, lo puedo aterrizar lo más suave que pueda, porque vamos a ver, la superficie depende de donde aterrices, así también va a ser lo complicado al frenar el avión. Puede Claro. ser un potrero que esté súper planito y demás, como puede ser una superficie bastante complicada, ¿verdad? El detener el avión. que va a depender inclusive de la velocidad que llevemos en el momento, etcétera, ¿verdad? Va a depender bastante del peso inclusive, Ajá, ¿verdad? Porque claro. obviamente va a llevar más inercia a la hora de aterrizar y todos estos son casos muy importantes y estos obviamente estamos hablando de un avión monomotor, Y de pero si hablamos entrenamiento. de los bimotores, Ajá. ya obviamente las cosas cambian, ¿verdad? Porque son totalmente capaces de seguir volando con un solo motor operativo, Correcto. ¿verdad, Cap? Sí, no, totalmente. Sí, bueno, y ya en los casos de los multi, el escenario cambia un poquitito, ¿verdad? Ya, pues que fallen los dos motores. Ya que falle uno es complicado, ahora que fallen los dos Ya- al mismo tiempo, ya es como una mala suerte. puede ser un poco más complicado, ¿no? Claro. Pero sí, ¿verdad? O sea, evidentemente los multis con un solo motor, ellos pueden continuar un ascenso normal. Evidentemente, tal vez un régimen menor. Claro. O sea, pues ahí van ganando altitud más despacio, por decirlo así. Pero seguimos manteniendo empuje, Pero, que es claro. lo que buscamos. Siempre vamos a tener ese empuje. Correcto, en un siempre vamos a multimotor. tener ese empuje, siempre vamos a tener control del avión y ese pues ascenso, ¿verdad? Que sí, el caso del monomotor pues ese es el problema, ¿verdad? Confiamos en una sola máquina, Claro. ¿verdad? Pues que si falla ahí sí se complican las cosas de una vez, ¿verdad? Es complicado. Lo interesante de esto, vamos a ver, que ya cuando uno lo practica como estudiante, porque es algo que uno le dice, va, qué bonito por la ventana y ¡pum! Le corta la potencia. Ahora sí, ¿qué va a hacer? Sí. Para eso hay un procedimiento ya estudiado, establecido para Claro. nosotros poder actuar en una emergencia que eso es simulado. Claro. Pero en el aire cuando te pases, sea solo, con instructor y demás, también tienes que aplicarlo. Entonces, Capi, ya en el aire, me pasó una vez que me cortó la potencia sin decirme nada y ahí me pegó un cestillo las primeras veces, pero de eso se trata. Claro. Sí. ¿Qué es lo que uno debe hacer como piloto estando en el aire en una emergencia ya real? O sea, porque vamos a ver, durante la checklist hay un montón de procedimientos y demás que uno como piloto tiene que tener memory items también, que, Claro. ok, ¿qué procedo? Listo, ya detecté que no tengo potencia. Mi motor se murió, mi motor explotó, mi motor
dejó de funcionar por X razón. ¿Cuáles los primeros pasos que debo realizar yo como piloto? Que para que se lo entienda la gente, ¿qué es lo que uno tiene que proceder a hacer para mitigar eso? Sí, bueno, hay varios, digamos, acrónimos que nos pueden ayudar, que yo creo que les enseñé un par ahí en clase, ¿verdad? Pues a mí el que más me gusta como tal es el ABC, ¿verdad? Correcto. Airspeed, Best Place to Land y Checklist. Entonces, eso es como un resumen del montón de cosas que hay que hacer. Claro. Pero yo siento que abarca como las tres fundamentales. Las más fundamentales, correcto. El tema del airspeed podríamos considerar que no solo hablar de velocidad, sino es controlar el avión, Claro. ¿verdad? Como les digo, al final de cuentas se nos fue el motor o ya perdimos empuje y demás, pero seguimos teniendo control del avión. Que sí, él va en un descenso controlado hacia abajo, etcétera, etcétera, pero bueno, tenemos control del avión. El airspeed es un tema de que tenemos que buscar la mejor velocidad de planeo. Que esa ya nos lo da el fabricante en el POH, por decirlo, el manual del avión. Correcto. Que eso es algo que ya nosotros como pilotos tenemos que saber cuando estamos volando el avión. Eso es muy importante. Para poder llegar a esa velocidad adecuada. Y que es un concepto, como decía el Capi Kevin, bastante importante. de Correcto, es tener puntual, claro, ¿verdad? Sí, Es sí, puntual. esas son esas cosas que uno siempre tiene que tener en la mente, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema del airspeed, o en este caso la velocidad de planeo, es controlar el avión, llevarlo, buscar esa velocidad de planeo, porque al final de cuentas, pues, en palabras sencillas, es la velocidad que nos va a permitir estar más tiempo en el aire, planear una mayor distancia. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues que tenemos más tiempo para tomar decisiones, Claro. ¿verdad? O inclusive para llegar a, qué sé yo, aquel claro que se ve por allá y, bueno, pues con la velocidad de planeo es más probable que yo lo alcance. Claro. ¿Verdad? Entonces, número uno, eso. La B, que es el Best Place to Land, ¿verdad? Al final de cuentas, o en el caso de un avión monomotor, pues cuando pensamos o sentimos que tenemos alguna falla, ¿verdad? Que bueno, ahorita hago un paréntesis ahí, pero ya estamos en la falla y demás, desde una vez ir buscando dónde poner el avión, Claro. ¿verdad? Porque bueno, sí, es un descenso controlado y demás, pero hay límite de tiempo. Claro. Sí, no es como O sea, que puedes pensar sí, mucho, sí, como que exacto, veamos qué hacemos y busquemos en ChatGPT qué hacer. No, entonces Ya es de una vez ir buscando eso, que es muy importante siempre. No es ser pesimista, pero siempre tener ahí en la cabeza como, mira, voy pasando por aquí está este terreno. Ok. O, ok, mira, voy saliendo. Es como comprar tiempo, como Es para comprar que tiempo. durante la emergencia o la presión usted saber ubicarse. Vamos a ver, no es como desearse el mal, como decir, bueno, Exacto. mientras voy volando, bueno, si me quedo sin motor aquí o me va a pasar la emergencia, pero es como tener ese pasito futuro. Estar en aviación, digamos, es siempre 1 o 2 pasos adelante, te salva un montón de detalles ahí más adelante. Ojalá puedan ser 10 pasos adelante, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, justamente es eso, ¿verdad? Y es un buen tip eso, Capi, Sí, perdón. sí, sí. Pero creo que es importante resaltar ese pro tip. Porque creo que es algo que realmente a uno no le dicen mucho, ¿verdad? Obviamente sí, como que esté atento, ¿verdad? De las cosas, pero creo que es importante tomar la experiencia de un copiloto, de una aerolínea nacional y todo, para decir, ok, Tener sí, conciencia situacional, eso se llama. De hecho, me recuerdo muchos vuelos con usted y con Luis, el otro instructor, que vamos a tenerlo aquí en su siempre es, más, si usted está aquí en una emergencia, ¿dónde aterriza? Exacto. ¿Qué hace? Para siempre estar con esa conciencia situacional. Claro. Para cuando uno esté volando solo totalmente, es como mantener esa línea igual como lo han llevado ustedes, que tienen mucha más experiencia que nosotros. Claro. Porque eso le puede salvar a uno una mala jugada. Por Sí, supuesto. sí, claro. No, y es eso, ¿verdad? O sea, es pues siempre llevar eso en la mente. La conciencia situacional es muy buena tenerla ahí siempre, pues bien chispa en todo, Claro. ¿verdad? Al final de cuentas, vamos a ver, Costa Rica es un país hermoso, pequeñito, pero muy lindo. Entonces, uno lo termina, pues no de conocer al dedillo, pero ya sí se ubica más que dónde están Claro. estas pistas, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y todo eso, pues es una gran ventaja. Entonces, sí, o sea, la conciencia situacional es muy importante. Pero bueno, entonces, escoger el lugar para aterrizaje. Y ya el último, que es el checklist, ¿verdad? Que aquí, pues, bueno, habrán diferentes Checklist y opiniones. comunicaciones. Sí, aquí habrán diferentes opiniones, ¿verdad? Porque pues está la parte que son los memory items, los que tenemos que pasar de memoria, luego cross-chequear con las checklists, y ya después tenemos pues diferentes manuales. Tal vez en el Cherokee, que es un avión un poquito más pequeño, no son tan extensos, pero ya en aviones un poquitito más grandes, ¿verdad? Sí hay toda una parte, ¿verdad? Que dependiendo de la emergencia, es un manual que uno sigue, pues pasa los memory items y después continúa con la checklist, pues leyéndola literalmente, ¿verdad? Y ejecutando lo que la checklist diga. Ok. ¿Verdad? Entonces, esos como los 3 pasos más importantes, ¿verdad? O bueno, los 3, ese pro tip o ese tip o memory item, memory aid, que yo le digo el ABC, ¿verdad? Airspeed, Best Place to Land,
y checklist. Ahora bien, esto, vamos a ver, el Best Place to Land, podríamos decir que ya estás en una fase crítica, es no puedo volver a encender el motor. O prácticamente me voy dirigiendo hacia allá mientras intento volver a reiniciar el motor. Justamente, porque estamos hablando del checklist, digamos, la C de este acrónimos que estamos utilizando. Es, vamos a dirigirnos a un mejor lugar el mejor lugar para aterrizar, pero salvando la emergencia. Sí, exacto. El tema está en que, bueno, considerando que es un avión monomotor, ¿verdad? Es ir preparándonos por el... Si de verdad la máquina se fue de todo y no hay solución que hacer. No hay solución, ¿verdad? Pero sí, justamente parte... Bueno, es que ya habría que hablar de la checklist, pero justamente la checklist es tratemos de reencender el motor. De resolverlo. Verifiquemos que todo está bien. Mucho es eso, que era... No sé si se acuerdan que les dije que iba a hacer un pequeño comentario después. Mucho es tratar de rápidamente identificar qué es lo que está mal. Ok. ¿Verdad? Porque muchas veces eso es lo que nos ayuda. Claro. O sea, y muchas veces inclusive se puede evitar llegar a utilizar este acrónimo si antes resolvemos la emergencia. Correcto. Entonces, siempre el tratar de identificar qué es lo que está pasando es lo más importante. ¿Verdad? La prioridad... volar, navegar, ¿verdad? Pero mientras estamos haciendo eso, el ir identificando qué es lo que está pasando es lo que nos puede literalmente sacar de esa emergencia. Por supuesto. ¿Verdad? Y bueno, es que la checklist y todo, pero si es que algo de combustible. Algo de combustible, digamos, se me acabó la combustible, ese tanque, el selector. Hablemos algo importante, también puede ser hielo, formación de hielo en la admisión del motor y que es algo simple de solucionar, de solo poner calentador de carburador, ejemplo, pero es eso, resuelva usted en el aire, qué es lo que está pasando, y yo creo que también va mucho de la mano la experiencia, porque también es como el identificar y conocer su máquina. Exacto, o sea, muchas veces que, como decís vos, es como conocer, porque tal vez hay ya... indicadores que usted dice, eso es por esto. Entonces rápidamente uno ataca directamente ese problema sin necesidad tal vez de acudir a toda la checklist. Y de hecho creo que eso va mucho también como en la preparación, y no le digo la confianza porque siento que la confianza se puede como malinterpretar, sino más bien como la preparación que tiene el piloto para saber qué hacer en determinadas situaciones. Y por eso no le digo confianza, porque siento que el exceso de confianza... el exceso de confianza siempre es traicionero y es algo que debemos evitar por más años, por más horas que tengamos. Es algo obvio que se ve también en una materia, digamos, acá, que es fisiología del vuelo y demás. Que la confianza también es un factor de peligro. Porque en el factor humano hay mucho ahí. Es un arma de doble filo. Que es muy bueno, porque también si uno entra en crisis, en una emergencia, de verdad, no resolviste nada. Pero no es la confianza, sino dentro de la pericia y experiencia, saber cómo actuar para resolver más rápido. Correcto. Por decirlo así. Esa preparación. Sí, la parte, digamos, aquí es donde yo siento que la teoría tiene ese peso. ¿Verdad? Cuando usted está bien preparado, bien estudiado, y en temas generales, digámoslo así, pero también en temas como por ejemplo ya más puntuales del avión. Porque, por ejemplo, digamos, es muy bonito entender toda la parte del planeo, ¿verdad? Del régimen de planeo, de por qué me va a llevar más largo aquí, por qué esta velocidad, y por qué es que justamente ese valor de velocidad es la que me da mejor planeo. Bueno, es todo un tema, ¿verdad? Pero el punto es que ya en la parte un poquitito más práctica, toda esa teoría es importante. Pero yo lo que necesito aplicar es de una vez el saber el número exacto que tengo que poner de velocidad para permitirme todo eso que yo sé. ¿Verdad? Entonces es como tener ese conocimiento de ambas partes, tanto toda esa parte teórica y la parte que es como muy útil en la parte práctica. ¿Verdad? Y ahí se combinan muy bien. Siento que hoy van bien cargaditos de información, bien cargaditos y eso de... que vamos a ver, a nivel teórico eso es algo así superficial, pinceladita, pero ya cuando estás en el aire, tíreme la checklist, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a mitigar esa emergencia? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, eso es ahorita una pinceladita lo que le estamos diciendo, qué es lo que se hace, más o menos. En tiempo no es ni el 5% de una clase o un bimestre completo viendo ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, eso que dijiste es muy curioso, que es una pinceladita como de eso. Porque justamente vamos a ver, la preparación de los pilotos ya digamos para procesos de aerolínea y todo, mucho es de emergencias. Sí, correcto. ¿Verdad? Vamos a ver, volar el avión cuando todo funciona muy bonito. Es increíble, ¿verdad? Y que si uno entiende y sabe, cuidado, y hasta no es tan complicado. Digamos, ya la práctica y todo, el estudio más, digamos que es como cuando usted le dicen, usted sabe
manejar el carro, pero no sabe andar en la calle. Ajá, Siento correcto. que es algo como Es eso. correcto, es Usted, correcto. pero usted sabe controlar el avión y todo, pero ahora sí. Ahora sí. Poniéndose a prueba. Poniéndose a ¿cómo prueba. es? Porque no es lo mismo volar un avión bueno y sano, como dice usted, que lo puedo llevar a B y me devuelvo y súper bien, pilotazo, me bajo, Maverick lentes, a como 4 rayas. A como es, tenés una emergencia con pasajeros, salve la situación. Sí. ¿Qué va a hacer ya con la presión Su encima? vida y la vida de las personas que lleva atrás. Sí, sí, bueno, ahí. Vamos a ver, suena muy trágico, pero para bajar la intensidad es parte de, y para eso nos preparan. Totalmente. Correcto. ¿Verdad? Para es eso todo el nos estudio. preparan, para eso estudiamos, para eso, digamos, ese montón de estudio y de checklist que uno se aprende y son horas. Y son horas, y horas, que y te lo van chequeos. a ir a evaluar Ajá. en 5 emergencias de 2 minutos, 1 minuto cada una, porque Claro. es así. Claro. ¿Verdad? Es poner todo ese conocimiento Y cada 6 meses. en muy poco tiempo. Y la única carrera que hemos hablado, lo dijimos Claro. anteriormente, es la única carrera que cada 6 meses, si no estás habilitado para volar al dedillo con Claro. toda esta parte, Sí. no volás. Totalmente. Podrás tener licencia de piloto comercial 20,000 horas, pero te ponen esos escenarios cada 6 meses y no lo logras, lo te logras. quedas en tierra. Sí. Punto. Entonces es bastante seguro, es muy importante estar estudiando y estar pues repasando ese tipo de cosas, ¿verdad? De hecho, Capi, hablando un poquito de todo este tema, yo creo que es algo muy representativo. Hasta hay una película, Claro. el famoso Soli, Sí, el claro. el Una de capitán. mis películas Es una favoritas. película, yo creo que después de Dosti y Fumigavión, como pilotos, Claro. suponemos que, digamos, Sol es como una persona de admirar en Claro, este caso. es también. un héroe, o Es sea, un es que héroe, realmente- es un héroe. No solo él, también no podemos decir Bueno, que, sí, que el al copiloto primer no haya oficial. hecho toda su parte, pero Por es que supuesto. el más representativo es el capitán en Claro. ese momento, pero obviamente los dos y toda la tripulación, de verdad, Totalmente. unos No, héroes. Totalmente, yo creo que, digamos, como ya lo dijiste, y vamos a ver, por lo que pasó en ese momento en cabina, yo siento que esos dos señores, ¿verdad? Creo que quedaron marcados para No. el resto de la vida. Totalmente. Si yo siento que la película hizo un muy buen trabajo Ajá, correcto. en representar, ¿verdad? Todo eso. Como la relación inclusive que quedó entre ellos después de eso. Es que Correcto. Total. No, y como tal, digamos, ese trabajo en equipo, Claro. ese CRM, Claro. y bueno, la experiencia del señor y como todo. lo dijo el capitán, o sea, nosotros entrenamos perdemos motores, nos devolvemos y demás, pero fue una emergencia que nunca habían entrenado. Nunca habían Ahí fue totalmente pericia y como se ve en la película, no, primero voy a encender la APU. Claro. Ya eso fue experiencia. Sí, sí. Ya no dijo, voy a leerme el manual a ver qué Claro. hago. Ya eran segundos, ya estaban sin motores. De decir, no tengo 2 motores, Claro. estoy a una altitud muy baja. Por mi experiencia voy a comenzar a hacer estos procesos. El copiloto totalmente apoyándolo. Claro. O sea, esto es muy representativo. Lo que nosotros queremos decir en este capítulo es que a veces la experiencia, el entrenamiento, la pericia, la preparación, y hay veces emergencias que de verdad no estamos preparados para eso. Y de hecho hay un guiño como un poco psicológico, digamos, de cuando Sully le pregunta al primer oficial si tiene alguna idea. Ajá. Y creo que también representa muy bien, como decía el Capi, esa experiencia Ujú. de decir, yo soy también un ser humano Ajá. y no me las sé todas. Ajá. Tal vez mi primer oficial tiene una idea que a mí no se me ha ocurrido y puedo también, y en conjunto con el CRM, ¿verdad? Que parte del CRM. Ahí es donde se une todo y decir, yo no soy el que tiene la responsabilidad absoluta ni el Y conocimiento el absoluto ego, de todo. en una emergencia, ¿verdad? Claro. Que el ego, por favor, bótelo Ah, en algo no, donde totalmente. quieran. Olvídense de eso porque, de verdad, Eso jamás. que acabas de decir es muy curioso y es muy importante. Porque cada quien forma su propia experiencia, Ujú. ¿verdad? Y como dice el dicho, pues nadie experimenta por cabeza ajena. Entonces, a lo que voy con eso es, digamos, sí, podrá el mae tener ese montón de horas, Ujú. ¿verdad? Y tal vez el otro con, no sé, la mitad o menos, Claro. le pasó justamente lo que ocupaban para solucionar eso. ¿me Claro, explico? correcto, Entonces, totalmente. el compartir ideas, el hablar, el apoyarse mutuamente. El CRM, El CRM. el CRM, digamos, puede llegar a salvarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, en este escenario también el señor era increíble, eminencia, tenía un montón claro. de experiencia, ¿verdad? Totalmente. Y como les estaba diciendo, digamos, lo que me gusta mucho de esa película es cómo él defiende mucho la parte Claro. del factor humano. Correcto. Porque, bueno, ya si no la vieron... creo que eso ya no es spoiler, Ya, yo creo. ya salió en el 2009, ya no hay excusa. ya no hay excusa. Ya tuvieron muchos años para ver. Pero me gusta mucho la parte donde, digamos, le dicen como, no, pero sí se lograba la emergencia. Claro. Sí, Claro, pero se pero lograba, en un pero simulador, robotizado, cuando- sabiendo cuándo iba a pasar Exacto, todo. Exacto, ¿verdad? Entonces ahí el meterle el factor humano, Claro. pues es muy importante, ¿verdad? De hecho, bueno, a mí que me gusta bastante como la producción y todo, siento que
el guionista hizo un muy buen trabajo, tanto en el casting, Sí. porque la verdad es que siento que ellos dos se complementan un montón. Estos se parecen, ¿cierto? Exacto. Sí, se parecen a los reales. Ahí Sí, ven las sí, fotos sí. de las imágenes. Exacto. Y también en la forma de escribir la película para que no fuera simplemente como una ficción, sino que realmente se Se sintiera. empapara como si fueran en el Exacto. momento. Como si fueran en el momento. Como si fuera Sí, el momento. se siente demasiado real. La verdad es que esa emergencia, uno no la siente. Totalmente. Y más bueno, ahora, uno que está estudiando esta hora, uno dice, fue pucha, tomar esa decisión, Claro. congelándose en segundos y decir, voy para el río porque esa es mi mejor opción, no tengo más que hacer. Claro. O sea, hay que tener de mente fría. O sea, Claro. mente fría es decir, aquí la única opción es esto y necesito salvar el vuelo. Totalmente. No, es muy bien logrado, tanto en la película como en la vida real, ¿verdad? Que Como por en la eso, vida pues, No, como justamente se le tal, la toma la- emergencia es lo mejor, digamos, pero sí, es increíble. Totalmente, mi Capi. Y Cap, bueno, yo creo que usted ya lo sabe, pero tenemos acá una tradición. Una tradición, exacto. Gracias, Capi, me rescató ahí la palabra. Tenemos una tradición, mi Capi. Bueno, primero que todo, también ojalá que les haya gustado la intervención No, del muchas gracias. Capi Ron, y de verdad que para nosotros es un honor y un placer tenerlo por acá. Van con bastante información, van con bastantes tips, que de verdad anoten eso, porque creo que todo lo que nos dijo hoy el Capi Si sos es estudiante, superimportante. si vas a comenzar a estudiar, Exacto. sepa lo que a eso se lo van a aplicar. Claro. Y si no, hasta por cultura general Hasta por también. cultura general, sí. ¿Verdad? Hay una conversación interesante y a los fiebres de la aviación pues les gusta hablar de eso, Ajá. ¿verdad? Es Algo al nuevo que rato y aprendan. tienen algún dato curioso ahí que tirar. Pero bueno, mi Capi, no sé si usted gusta ayudarnos supuesto que sí. a leer la frase motivacional que está por acá. No, totalmente. Buenísimo. Entonces, si quieres, Está cortita, está hoy. cortita, Sí, sí, pero... sí, no, pero profunda, ya Pero ahí me la profunda. estoy viendo y está muy bonito. Entonces, si quiere, tire la Capi. No, bien, entonces dice, un avión no deja de volar cuando pierde el motor, demuestra de qué está hecho. Así también tú, cuando todo falle, no caes, aprendes a planear. Eso, Wow, de eso, buena, no, Capi. todo eso Muy trata profundo. de eso. Muy al tema. Al tema. Exacto. No te rindas, siga adelante, disciplina, amor en lo que hace. Ojalá, si vas a comenzar a estudiar aviación, venga a Aeroformación para que vea, busque información y más, para que converse con estos cracks, estos capitanes, instructores de esa linda escuela, conozca los simuladores y todo lo que tenemos por acá y aprender a cómo salvar estos fallos. Mi Capi, me voy a despedir yo y Muchísimas gracias. dejamos el cierre del episodio para Muchísimas usted. gracias. Entonces, muchísimas gracias por ver. Invitadísimos a seguir por acá conectados viendo los próximos episodios que vienen. Ojalá pues en algún futuro, ¿verdad? Volver a tener al Capi, que siempre nos enriquece con su visita y su conocimiento. Y Cap, el cierre del programa es todo suyo. Las palabras ahí. Buenas palabritas ahí. No, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, ¿verdad? Encantadísimo de acompañarlos. Hoy me ven aquí, pero siempre estoy del otro lado. Siempre Siempre está en el staff del otro lado. Pero bueno, a mí me tocó de este lado. No, pues encantado. Como bien dijeron ellos y demás, es una carrera muy bonita, es algo que siempre se aprende, todos los días, el estar a prueba, el estar, siempre preparándonos, ¿verdad? Pues llena mucho, ¿verdad? Entonces, pues motivarlos y animarlos a quienes gustan o quieren, pues participar o entrar en este mundo de la aviación, pues más que invitados, y aquí en Aeroformación pues con las puertas pues siempre abiertas. Pues bien, muchísimas gracias y sigan a estos muchachos que está excelente. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Suscríbanse, denle like a este video, coméntenos qué quieren hablar en el próximo episodio, alguna anécdota, algo que nos quieran comunicar, y nos vemos en el siguiente episodio de Hangar 24. Buenas noches. Muchas gracias.